Eclesiastés capítulo 8 versículos 10 al 17. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas a los que frecuentaban el lugar santo fueron puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos. Y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo a la alegría, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Yo pues dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos, y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Bien, en esta noche vamos a ver que sin Dios no hay justicia verdadera en este mundo. Hemos visto hasta aquí que el libro de Eclesiastés nos muestra a un hombre sin Dios que trata de hallar sentido a su vida, pero debajo del sol. Esta expresión debajo del sol se repite a través de todo el libro, porque Salomón aquí está tratando de aplicar toda la sabiduría que Dios le dio, pero haciendo un experimento, sacando a Dios de en medio para ver qué pasa. No considera al cielo ni a Dios. Y lo ha probado todo a través de su vida y a través del libro él nos da sus impresiones. ¿Y cómo ha terminado cada vez? Siempre ha terminado desesperado. Su conclusión siempre ha sido pesimista. Y aunque menciona cosas buenas que pueden haber debajo del sol, como mencionó, por ejemplo, aquí mismo en el versículo 15, que puede haber un poco de alegría en este mundo, puede haber un cierto grado de satisfacción en ciertas actividades, él en el fondo está diciendo, son solo un anestésico para las personas que no tienen a Dios. El hombre sin Dios nunca va a poder encontrar la verdadera satisfacción a su vida. Solamente Cristo puede llenar el corazón del ser humano. Como se ha dicho, el hombre tiene un vacío con la forma de Dios. En el versículo 10 dice, asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido, en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. La palabra asimismo conecta lo que vimos en los versículos anteriores. Recuerdan los versículos 1 al 9, donde vimos que en el mundo hay personas que Dios permite que tengan autoridad, ¿no? Que estén en lugares de preponderancia, que estén en lugares donde pueden ejercer la ley y la justicia en este mundo. Pero vimos que muchas veces esas personas, ¿qué hacen con su posición? La utilizan para abusar, la utilizan para tratar mal a los que están debajo de ellos. Por eso que introduce con esta palabra, asimismo. Es decir, él continúa hablando acerca de la injusticia que hay en este mundo, de la injusticia que va a imperar en las relaciones entre los hombres si Dios no está en medio de ellos. Hoy yo, por ejemplo, podría ser un trabajador, así como cualquiera de los que estamos aquí, y podemos ser abusados por nuestros jefes, ¿no es así? Podemos ser abusados en nuestros lugares de trabajo. Pero nada asegura que si un día nosotros llegamos a la posición de jefe, no asegura que nosotros daremos el mismo o peor trato a los que estén debajo de nosotros. ¿Ha cambiado en algo el trato a las personas que son trabajadoras? La verdad que no. Eso indica que todas las personas que han ido subiendo y que han llegado a lugares de jefatura han hecho lo mismo como los han tratado a ellos. ¿Se cumple lo que dice Salomón? Sí.
Asimismo, la injusticia va a ser algo normal en el mundo si Dios no está en medio de nuestras relaciones. Dice aquí, he visto a los inicuos sepultados con honra. Lo hemos visto esto, ¿no? ¿Cuántas personas, cuando es su funeral, todos saben que han sido personas muy malvadas, sin embargo, se les despide dándoles tributo, considerándolas personas buenas? Una de las razones por lo que esto ha ocurrido en la historia es porque eran personas poderosas o con riquezas. Al otro lado, él también dice que los que frecuentaban el lugar santo, es decir, personas que fueron buenas, según la sabiduría de este mundo, personas que actuaron con rectitud, cuando murieron, ¿qué les pasó? Pasaron al olvido. Es decir, en un mundo de injusticia donde Dios no esté, cuando el malo parta de este mundo, probablemente va a ser recordado como alguien bueno, y las personas que realmente fueron buenas serán olvidadas. Él dice, esto es vanidad. Vanidad es otro término que se repite mucho a través de Eclesiastés y significa vacío, donde no hay nada. Versículo 12. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la obra mala, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Qué interesante lo que dice, ¿no? Por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la obra mala, ¿qué ocurre? El corazón de los seres humanos está inclinado más aún a hacer lo malo. Es decir, como no hay justicia de Dios en el mundo, como no se aplica justicia en el momento apropiado, los malos tienen un impulso, tienen un empujón extra para seguir haciendo lo malo. Es decir, en la justicia de este mundo se hace vista gorda al pecado y el que hace maldad se es instalado como una normalidad. La maldad cada vez más se instala como normalidad. Hemos visto incluso cómo cosas malignas se están instalando como leyes. ¿Por qué razón ocurre eso? Porque estamos en un mundo donde no está la justicia de Dios. Y dice que si no se ejercita la justicia, el castigo apropiado, va a haber más mal. La Escritura dice que Dios ha dado permiso a las autoridades para aplicar la justicia. Lo vimos en Romanos capítulo 13. Dice que Dios les ha dado la espada. Pero como no es un sistema perfecto y está dominado por los hombres, veremos que tarde o temprano esos sistemas de justicia se corrompen también. Solo en el reino de Cristo se aplicará la justicia perfecta, cuando Cristo vuelva e instale su reino de justicia en este mundo, que será el prólogo al cielo eterno. Y la Escritura nos dice en el Nuevo Testamento que nosotros, la Iglesia, seremos reyes y sacerdotes en ese reino de justicia que pronto viene a este mundo. Pero al momento solo tenemos un mundo sin la verdadera justicia de Dios. Por esa razón, hermanos amados, que no hay justicia verdadera. Así que no nos debe sorprender que seamos tratados con injusticia, que veamos maldad y que veamos que los malos no reciben el justo castigo a sus acciones. Hay un juez supremo que es Dios, y los hombres deben entender que se pueden escapar de la justicia de este mundo. Muchos la burlan, muchos la compran y la hacen funcionar a su modo, pero la justicia de Dios no. Dios está sentado en su trono y tarde o temprano todo hombre enfrentará a Dios. Y nosotros como iglesia estamos en este mundo para ser esa voz de la conciencia en este mundo de que debemos dar este recordatorio. Es cierto, estamos en un mundo injusto, pero sabes que un día tú y todos los seres humanos enfrentarán a Dios, al juez justo. ¿Estás preparado? Ese es nuestro mensaje como iglesia. Dice allí, el corazón está más dispuesto a hacer el mal. Como la justicia es tan blanda y corrupta en muchos lugares del mundo, el malo se siente bien dispuesto a seguir haciendo el mal. Mientras que los ciudadanos de buena voluntad viven con inseguridad y miedo. Es el mundo al revés. Pero sabemos que al final el Señor va a intervenir y enderezará todo. Por ahora veremos injusticia. Por eso que una de las labores nuestras como iglesia es anunciar que la justicia de Dios viene y que nadie escapará, que es mejor creer en Cristo hoy que seguir aprovechando estos tiempos de injusticia.
Hay una aplicación también muy interesante, ya que se menciona ahí a los hijos, dice ahí, los hijos de los hombres. Dice que es importante que reciban también disciplina. Cuando los hijos no reciben disciplina, están más dispuestos al pecado. Si por naturaleza nosotros como seres humanos estamos inclinados a hacer el mal, tanto mayor va a ser esa inclinación a hacer lo malo. El corazón humano toma más coraje y la maldad se anida en el corazón. Así la corrección debe ser mayormente al corazón, porque allí actúa la Biblia. Es cierto que la Biblia habla de la vara, por ejemplo, habla del castigo, no hay duda de eso, pero la disciplina, hermanos amados, no debe ser solamente castigo, corrección de la conducta, sino también la disciplina al corazón, el pastorear el corazón. El padre y la madre no están solamente para castigar, retar, modificar conductas, muchas veces que son solamente externas, también para instruir la Biblia, para enseñarla y para trabajar en el corazón. Por ejemplo, cuando nuestros hijos desobedecen, les podemos hacer una pregunta. ¿Por qué desobedeces? ¿Por qué haces lo contrario a lo que el Señor dice? ¿Ves que necesitas a Cristo? Y allí entonces el Señor está trabajando ¿dónde? En el corazón, directamente en el corazón. Muchas veces nuestra educación tiende a ser mayormente externa, a tratar de modificar la conducta. Pero Dios trabaja más profundo que eso. Dios trabaja en el corazón. Versículo 12 dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Vemos tanta impunidad, ¿no es así? Aquí Salomón exagera quizás un poco y él dice hasta 100 veces más. Dice, los malos viven años y años, es decir, tienen a pesar de su maldad excelente salud. Salomón dice, esto no nos debe desanimar. Vale la pena seguir siendo fieles a Dios. No importa si vemos que los malos no reciben lo que merecen, debemos seguir siendo fieles a Dios. Aquí Salomón usa una expresión que es primera vez que la utiliza en el libro. Él dice, yo sé. Ahí en el versículo 12, en la mitad. Dice, yo también sé. Por primera vez introduce una certeza mayor. Se está acercando al clímax del capítulo 12. Cuando él termina el libro, él por fin dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Recién ahí en ese versículo, en los últimos dos versículos, Salomón comienza a dar el mensaje que él realmente tenía. Hasta aquí todo es pesimismo, todo es su experimento que él está haciendo de tratar de aplicar su sabiduría a un mundo, pero sin tener en cuenta a Dios. Ahí dice, a los que temen en la suma final les irá bien. Salomón sospecha entonces que hay algo más, que los que temen a Dios al final, cuando se haga la suma final, cuando pasemos de este mundo y entremos en la eternidad, los que hayan temido a Dios tendrán un final diferente. Lo opuesto de temor es pecar sin parar y con total impunidad. Los que, por ejemplo, temen a los hombres. Recuerdan que muchos en tiempo de Jesús, sobre todo los que eran líderes religiosos, no querían creer en Cristo y le rechazaban. ¿Por qué razón? Uno de ellos le dijo a Jesús, porque me van a expulsar de la sinagoga. ¿Recuerdan? Muchos no quieren creer en Cristo, no quieren entregar sus vidas totalmente a Dios, porque tienen temor de los hombres. Tienen temor al rechazo familiar, al rechazo social, al rechazo laboral. Y prefieren seguir siendo hijos de este siglo, en vez de recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Jesús dice, no temas a los que pueden matar el cuerpo. Teme mejor al que puede destruir al ser humano en el infierno, que es la muerte segunda, la muerte eterna. Temor, hemos dicho que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así inaugura el libro de Proverbios también Salomón. Y temer a Dios, según Proverbios 8:13, es aborrecer el pecado. Si lo podemos aplicar a nuestra vida, tenemos que decir esto. Los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, temen a Dios. Y temer a Dios no es tener una conducta religiosa.
Temer a Dios es tener una vida santa. Los que temen a Dios aborrecen el pecado y lo demuestran cada día en su vida. Y si pecamos, si caímos, Primera de Juan capítulo 1 dice, confesemos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Cuando un hijo de Dios peca, no pierde su salvación. Pierde la perfecta comunión con el Padre, que es diferente. El incrédulo peca porque esa es su vida. Mire lo que dice el versículo 13. Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. ¿Cómo son los días del impío? Dice aquí que son sombras. Cada día que un incrédulo que rechaza todos los días a Cristo está viviendo una sombra. Esos son los días del inconverso. Los días del incrédulo son solamente sombras. Muchas veces la vida en el mundo, para nosotros los creyentes, produce crisis de fe en nuestra vida. Porque este mundo no es nuestro hogar. Nosotros no encajamos en este mundo, en este sistema. Este mundo está diseñado no para nosotros. Nosotros solamente somos peregrinos en este mundo. Esa es la razón de que nos sintamos tan fuera de lugar. Pero en medio de esa crisis tenemos que mirar al cielo. Porque este libro, ¿cómo está escrito? Debajo del cielo nomás. Los hijos de Dios miran al cielo. Y algo parecido le pasó a los que recibieron la epístola a los hebreos. ¿Recuerdan que ellos estaban pasando por persecución? Si usted ha leído la epístola a los hebreos, les dice, tengan cuidado, no pierdan la confianza. Y llegando al capítulo 11, cuando habla de los héroes de la fe, él le dice, deben ser hijos firmes que creen en Dios, porque Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo son los verdaderos hijos de Dios? Mientras esperamos por la venida de Cristo por nosotros, ¿qué hacemos? Persistimos y no desmayamos. Estamos en un mundo que no está diseñado para nosotros. Somos un elemento raro en el mundo, por eso que el mundo no nos mira bien y en muchos lugares del mundo nosotros, los hijos de Dios, somos hasta odiados. Porque no vamos con este mundo, no estamos en este sistema, somos un elemento raro, pero debemos persistir hasta que el Señor vuelva por nosotros, porque Él es galardonador de sus hijos. Así que, como se lo preguntaba Asaf en el Salmo 73, vale la pena seguir siendo fiel a Dios, vale la pena. No importa que los malignos aparentemente triunfan, salen impunes, y nosotros por ser fieles al Señor padecemos persecución y sufrimos. No importa. Vamos a pasar una eternidad con nuestro Señor y eso nos debe consolar más que suficiente. Versículo 14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Al peor de la ciudad, al hombre más malvado de la ciudad, le ocurren cosas buenas y le va excelente. Eso dice Salomón. Y al mejor ciudadano, al hombre bueno, le ocurren calamidades. Entonces las cosas quedan mal planteadas. Pareciera que como te va en la vida no tiene que ver con tu moral. Pareciera que la cosa fuera suerte nomás. Mira el capítulo 7, si me acompaña, capítulo 7 y versículo 15 de Eclesiastés. 7:15 dice, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. Volviendo al capítulo 8, veamos el versículo 15. Por tanto alabé yo a la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma, beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida, que Dios le concede debajo del sol. Pareciera que fuera un consejo para los creyentes. Parece un consejo para los hijos de Dios. Pero no es eso. Salomón en este versículo está diciendo, lo único que puede sacar de bueno el hombre sin Dios debajo del sol es hacer lo posible por tener días donde pueda comer y beber alegremente. No puedes sacar más que eso de un mundo sin Dios y debajo del sol. Le está hablando al hombre sin Dios. Esta alegría o placer no es necesariamente mala. Si debajo del sol le puede ir mal al hombre bueno,
y si le puede ir bien al malvado, entonces lo mejor que puede hacer el ser humano, si no hay otra cosa pasando el sol, si no hay Dios, si solamente está este mundo, como dicen los evolucionistas, es un premio de consuelo muy pequeño. El que lo único que se puede hacer en este mundo es tener pequeñas alegrías como comer y beber. Tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. Mire conmigo ahí también capítulo 5 y versículo 18. Es la misma idea y es la misma interpretación realmente. Un pequeño consuelo tienen solamente los hombres en este mundo si no tienen a Dios. Dice, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. ¿No le parece que es una meta muy pobre para la vida en este mundo? Es lo único bueno que este mundo le ofrece a un ser humano sin Dios. Es lo máximo que puede recibir. Lo máximo que un hombre en este mundo puede disfrutar si no tiene a Dios es tener algunos momentos de alegría, un rato de gozarse con amigos, comer y beber, y eso es todo. Pero ¿no es diferente la vida nuestra, la vida de los hijos de Dios? Nosotros como hijos de Dios podemos gozarnos todo el tiempo si quisiéramos. Podemos incluso estar en cama enfermos y tener gozo. Podemos estar en un funeral despidiendo a un ser amado, pero tener gozo y esperanza en el corazón. Porque tenemos una cosmovisión diferente. Tenemos a Cristo morando en nuestra vida y por eso que la visión de la vida y del mundo es totalmente diferente. Aquí es solamente un pequeño anestésico, un pequeño placer terrenal para los hombres que no tienen a Dios en su vida. Versículo 16 del capítulo 8 dice, yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Ahí está el hombre sin Dios, afanado en sus trabajos, nunca puede descansar, no tiene ningún momento de descanso, sus ojos no tienen sueño, ni de noche ni de día, dice ahí. Por eso que un pequeño consuelo, un pequeño anestésico para una vida que realmente es miserable, es tener algunos momentos de alegría, de comer y de beber, y eso es todo. Este versículo trata de ver sentido en las faenas de muchos en el mundo debajo del sol. Este mundo que es injusto y lo ve que no pueden tener ni siquiera descanso. Y va a cerrar Salomón su pensamiento con el versículo 17 y vamos a entender un poco mejor todo lo que ha querido decir hasta aquí en este capítulo 8. Dice, y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Aquí hay dos obras, claramente, ¿no? Está por un lado la obra de Dios y por otro lado está la obra del hombre. Muchos estudiosos de la palabra han dicho que la obra de Dios aquí se le puede llamar la providencia de Dios. Es decir, estamos en un mundo donde vemos justamente eso, la provisión de Dios. Vivimos en un mundo que tiene un diseño maravilloso. Están las estaciones del año, vemos cómo los frutos llegan en ciertas épocas del año, vemos el ciclo de las lluvias, vemos que hay un orden en la creación, vemos que los animales más pequeños pueden encontrar por sí solos el alimento para subsistir. Vemos cómo las aves construyen sus nidos, tienen sus polluelos, vemos todo un proceso en el cual la naturaleza se desarrolla. Vemos cómo el agua se convierte en hielo, se derrite y se forman los ríos, llega al mar y el proceso avanza y continúa sin parar. Hay una obra de Dios, una providencia de Dios que permite que este mundo avance. Nuestro planeta gira por sí mismo, sobre sí mismo, en 24 horas. Tenemos día y noche, sin parar. Tenemos calor, tenemos frío. ¿No ha provisto Dios de una creación que tiene un diseño, que tiene un sistema perfecto que nos maravilla? Y por otro lado, el hombre trata también de crear su propio sistema.
su propio diseño de vida, y por más que trata de hallar satisfacción en él, no lo halla, no lo encuentra. Cuando Dios creó el mundo en Génesis y terminó todo, dijo que era bueno en gran manera. El hombre trata de hacer su vida sin Dios y por más que trata, no halla la verdadera vida. No encuentra una vida abundante. Por más que trata y aplica toda su sabiduría a tratar de hacerlo, no encuentra satisfacción si no tiene a Dios en su vida. La creación tiene un tamaño infinito, ahora lo sabemos. Ellos en ese tiempo quizás no lo sabían, ¿no? Hoy día sabemos que no se puede medir el universo, no tiene tamaño, parece ser infinito. La creación que Dios ha hecho es algo extraordinario. La providencia de Dios en este sistema, en esta obra de Dios. Y el hombre, siendo tan pequeño, somos tan pequeños, trata de vivir sin Dios, crear su propio sistema y tratar de hallar en él satisfacción. Salomón le ahorra toda esa pena, le ahorra todo ese camino y le dice, no sirve de nada. Es solo vanidad, es solo tiempo perdido, es un desperdicio vivir para debajo del sol nada más. El hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. El hombre trata de hacer una obra parecida a Dios, trata de construir su propio sistema, pero sin acercarse a Dios, y finalmente no tiene sentido, no tiene un sentido completo, ni un conocimiento completo. El hombre, si quiere tener sentido en su vida, tiene que venir al Señor. Tiene que renunciar a sí mismo y venir a Dios y entregarse completamente a Él. Tiene que venir a Cristo. Es la única forma. El hombre va a ver que en este mundo no va a haber ninguna justicia. Aún el mismo que pide justicia, después cuando está en un puesto de justicia, trata con injusticia al que tiene al lado. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestro mensaje? Bueno, la justicia cayó sobre Cristo. Murió por nosotros para que nosotros no tengamos que morir. Tengamos fe en el Señor y serenidad en aquellas cosas que no se pueden cambiar. Fortaleza en aquellas cosas en que sí podemos intervenir y ayudar y mejorar. Y sabiduría para entender la diferencia. Nuestro único mensaje es Cristo. Cristo es el único que puede transformar la vida del ser humano, porque Dios, ¿dónde actúa? Dentro del corazón. El hombre trata solamente de cambiar por fuera y el ambiente externo, pero mientras no haya un cambio en el corazón, nada bueno va a pasar, va a seguir igual de vacío. Solamente Dios, por medio de la obra de su Hijo Jesús en la cruz, es lo único que puede hacer la diferencia. Por eso, hermanos amados, no nos cansemos de compartir el mensaje que nosotros tenemos, de que solamente en Cristo hay salvación y perdón de pecados, porque sin Dios nunca va a haber justicia verdadera en este mundo. Solamente Cristo puede traer el verdadero cambio y la salvación a la vida. Oremos.